Seguimos con ejemplos de funciones, jóvenes. Ahora vamos a continuar con un ejemplo de función racional. Recordemos que las funciones racionales son las que tienen fracción y que seguramente una x está en el denominador, como en este caso. Yo ya tengo este ejercicio resuelto nada más para efectos de trabajar con las características. Esta función, acuérdense que si es racional, para poder establecer el dominio, ¿para qué significa establecer el dominio? Bueno, para saber qué valores son válidos, recordemos. Y cuando tenemos una función racional, que también lo expliqué en la presentación, el denominador, el numerador ahorita no nos interesa, el denominador lo voy a tomar y lo voy a igualar a 0. Con esto yo voy a encontrar el valor que en mi gráfica no va a ser válido, ¿sí? Por lo tanto, este x1 en mi grafiquita, este 1 se va a ir a infinito. ¿Por qué se va a infinito, muchachos? Porque yo pongo 1 menos 1, aquí me sale 0, y cualquier división entre 0 siempre va a dar infinito. ¿Cómo voy a reflejar esto en mi gráfica? Ahorita se los voy a explicar. Esto va a pasar siempre que nos encontramos con una función racional, ¿de acuerdo? Entonces, como todos en el caso del dominio habíamos considerado que cómo voy a establecer el dominio en el ejercicio de las polinómicas, acordémonos que pusimos que como el dominio era todos los reales, pusimos de menos infinito a infinito, ¿sí? Ahorita este dominio ya nos cortó en un 1, en el número 1, ¿sí? Por lo tanto, ahora voy a establecer que el dominio va a quedar de menos infinito al 1, porque el 1 no lo puedo tomar, y luego otra vez del 1 al infinito. Por eso lo pongo con paréntesis, porque el 1 me lo corta, ¿sí? ¿En qué momento me lo corta? En la gráfica. Fíjense bien, aquí yo tengo un 1. Normalmente en la gráfica ese 1 no lo puedo graficar, es decir, no hay un punto en donde el 1 se cruce con y, quiere decir que es infinito. Eso que es infinito quiere decir que yo voy a crear una recta imaginaria. A esa recta imaginaria se le llama asíntota, ¿sí? Esta recta imaginaria, que como ya mencioné le llamamos asíntota, es la que nos corta a nuestra gráfica, ¿sí? Y por eso cuando se hacen las sustituciones de esos valores en la función original, pues simplemente el 1 yo ya sé que ese no nos va a salir porque ya lo introduje desde el principio, ¿sí? Entonces, al sustituir los valores en x y y, al sustituir los valores de x en la función me da los valores de y. Entonces ya en menos 3 me quedo 0, en menos 2 0.33 negativo, en el menos 1 también menos 1, en el 0 quedó menos 3. Cuando llego al 1 creo mi recta imaginaria, mi asíntota, y continúo. En el 2 está el 5, en el 3 está el 3 también, y yo puse otro valor que es el 4, que quedó en 2. Aquí ya no lo puse. Sí, pero entonces así hago mi recta. Entonces, ahora quiere decir, si se fijan, al unir los puntos, pues obviamente yo empiezo de izquierda y uno mis puntitos y yo sé que se va a ir hasta el final. Esta recta que está aquí, muchachos, jamás va a llegar a tocar al 1, porque el 1 se hace asíntota, es un valor infinito. Por lo tanto, ese 1 se va a ir, esa recta va a llegar hasta menos infinito, pero llega a un punto en el que no toca precisamente al 1, ¿sí? Llega así a la orillita, pero no lo toca nunca, ¿sí? Esa es la característica de la asíntota o de este tipo de funciones. En estas funciones siempre vamos a tener una asíntota. Las asíntotas son, hay verticales y horizontales, pero en este caso nada más vamos a ver las que cruzan en el eje X. Después sigo haciendo mis datos. En el número 2, como ya mencioné, me quedo el 5, en el 3 el 3 y en el 4 el 2, y si me voy dándole valores, pues obviamente sigo teniendo información, pero hago lo mismo, empezando de izquierda a derecha, uno los puntos. También esto que está aquí, si yo le sigo dando valores pequeñitos, jamás va a tocar a la asíntota. Este valor se va a ir hasta el más infinito y nunca va a tocar a la asíntota. Entonces voy bajando y este valor también se va al infinito, ¿sí? Solamente que el 1 nos corta la gráfica. Ok, entonces, ya teniendo el contradominio, ya teniendo el dominio que va de menos infinito al 1 y luego del 1 que se nos hace 0 hasta el infinito,
Ahora con la misma gráfica vamos a ver cómo es el contradominio. El contradominio tendríamos que hacer las operaciones para hacer la siguiente asíntota. En este caso nada más me voy a fijar cómo quedaría la gráfica. Y si se fijan para el contradominio, pues podemos decir que va de menos infinito que es en y hasta infinito. En cualquiera de los casos siempre va a ser hasta abajo y este siempre va a subir hacia el infinito. Por lo tanto, el contradominio quedaría de menos infinito a infinito. ¿Sí? Ahora, tenemos que analizar cuándo la función es creciente o decreciente. ¿Sí? Dijimos que si siempre leyendo de izquierda a derecha la gráfica, ¿sí? ¿Qué está pasando aquí con y? Si yo hago esto, la y que está pasando está decreciendo, ¿se fijan? Está yéndose hacia abajo la y. Por lo tanto, aquí la función es decreciente. Entonces, aquí se partió la palabra decreciente por la gráfica, pero bueno, ustedes saben que ahí dice decreciente. Y entonces la función decreciente va a llegar, dijimos que desde menos infinito, acuérdense que esto de establecer creciente y decreciente se hace con respecto a x. O sea, no voy a tomar los valores de y, más bien voy a ver en qué momento de la x se corta. Y seguramente se va a cortar en la asíntota. ¿Por qué? Porque viene de menos infinito y esta flechita, como ya mencioné, va a bajar, pero va a llegar un momento en el que va a rozar con el 1, pero nunca lo va a tocar. Por lo tanto, es una función decreciente de menos infinito al 1. ¿De acuerdo? Aquí es abierto porque nunca lo llega a tocar. Y después, si yo continúo trabajando con la función, si ustedes se fijan, sigo trabajando con los puntos. ¿Qué está pasando con la y? También, si se fijan, también está bajando. Entonces, en esta parte de la función también es decreciente. ¿Se fijan? Toda la función en general es decreciente, por lo tanto, es decreciente también, ya dijimos, de menos infinito a 1, pero también va a ser decreciente de 1 hacia infinito positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si se fijan en la función anterior, era un pedacito creciente y otro pedacito decreciente. Pero esto que estamos analizando ahorita, la función no es creciente en ningún lugar. Simplemente es decreciente en una parte y luego en la otra parte también sigue siendo decreciente porque sigue la y bajando. ¿Se fijan? Eso es en cuanto a decreciente. Después dice que si hay un punto máximo o un punto mínimo, ¿sí? Aquí iba a poner yo punto máximo o punto mínimo. Si analizamos la función, dijimos que un punto máximo es el valor más alto al que puede llegar la función. Entonces, si se fijan aquí dice que va a seguir hacia arriba, entonces no hay un punto máximo. Y luego tenemos que fijarnos si hay un punto el punto más bajo que puede llegar la función, y también vemos que se va al menos infinito. Por lo tanto, lo único que vamos a deducir aquí, no hay punto máximo o mínimo. No hay, simplemente eso es lo que voy a poner en mi resultado, en las características de la función. El dominio es el contradominio es la función es decreciente en estos puntos, no hay punto máximo y mínimo, y lo que sigue es analizar si la función es continua o discontinua. Quedamos que una función es continua cuando al dibujarla no te parte ni hay ningún brinco. Y si se fijan, bueno, al menos al dibujar la gráfica, cuando yo hice esta línea, pues la terminé y luego tuve que irme a hacer la otra línea. Por lo tanto, esta función es una función discontinua. ¿Por qué? Porque hay un brinco en el 1. Las funciones racionales, muchachos, siempre son discontinuas porque hay un punto en donde se corta la gráfica, ¿sí? Y así es como elaboraríamos un ejercicio de función racional. Primero, tomando su denominador para saber cómo va a quedar la gráfica. En el punto donde se hace infinito se crea una asíntota, puede ser en cualquier punto. Si se fijan, aquí fue el 1, pero lo podemos encontrar en cualquier punto de la gráfica. Y después de eso se dibuja todo.
Se hace el dominio, el contradominio, se define dónde es creciente, se fija si hay algún punto y por último la discontinuidad o continuidad de la función. Esto es como quedaría un ejercicio de una función racional. Es importante que ustedes hagan la tablita, de preferencia con sus sustituciones. Si no los hacen así, a mí me gustaría que estuvieran las sustituciones ahí hechas. Si no las hacen, bueno, si les hicieron en otro lugar para que no se viera tanto número, no hay problema. Lo que sí quiero es la gráfica con dónde es creciente, dónde es decreciente, su asíntota en este caso, y los valores que vayamos obteniendo de las características, ¿sí? Van a decir, ay maestra, pues esa gráfica se ve muy fellita, pero pues no, más bien yo la veo más interesante porque tiene más información, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de una función racional. Vamos a continuar con un ejercicio de una función radical. Seguimos con un ejemplo de función radical. Recordemos que las radicales son las que tenemos la x dentro de una raíz. ¿Qué vamos a hacer con esto, muchachos? Bueno, es importante que sepamos de dónde a dónde graficar, y para eso necesitamos saber cuál es el dominio de las funciones. Para este caso, para encontrar el dominio, sí es más conveniente utilizar este tipo de procedimiento, porque si no después nos estamos utilizando valores que no nos van a salir. Lo que nosotros necesitamos es que la raíz no se haga negativa. Si se hace negativa, nuestros valores se hacen imaginarios, y los valores imaginarios, por supuesto, pues no se pueden graficar. Entonces, yo voy a tomar todo lo que está dentro de la raíz, lo voy a sacar y voy a hacer una desigualdad mayor o igual a 0, porque yo necesito que lo que está dentro de la raíz siempre sea mayor o igual a 0. Y esto pues ya lo sabemos hacer de las clases pasadas, y me queda que x es mayor o igual a 2. Entonces, a partir de aquí yo puedo establecer el dominio. Nada más tienen que ser valores o iguales a 2. Entonces, 2 es igual a 2, pero también el 3 es mayor, el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces, yo nada más voy a tomar valores a partir del 2 en adelante, ¿sí? Y con eso yo puedo establecer precisamente el dominio. Para el dominio, pues ya sabemos que iniciamos del 2 con intervalo cerrado, y vamos a poder tomar hasta cualquier valor del infinito, ¿sí? Normalmente, muchachos, los datos, como siempre nos va a salir positivo, entonces los valores de y también son siempre positivos en ese tipo de ejercicios. Si nosotros vemos esta gráfica, podemos analizar también cuál es el contradominio, ¿sí? Si te fijas, normalmente el primer valor de x siempre corresponde al valor 0 de y. Por lo tanto, el contradominio, va a iniciar siempre desde 0, y seguramente esta va a seguir creciendo ¿hasta dónde? Pues hasta el infinito. Por lo tanto, el contradominio va a empezar siempre en 0, también cerrado, porque seguramente vamos a obtener siempre el valor de 0, y también va a ir hacia el infinito. Las funciones racionales, muchachos, siempre son en el primer cuadrante, donde x es positiva y y también es positiva. No nos puede salir un valor negativo de y porque las raíces no son negativas. Podemos empezar en algún lugar de negativo de x, pero no siempre vamos a empezar nunca vamos a empezar de un valor de y negativo, ¿sí? Entonces, el contradominio prácticamente de todas las funciones radicales son de 0 al infinito, no puede haber negativos, ¿sale? Siempre va a ser en el primer y segundo cuadrante donde vamos a ubicar una función de este tipo. Ahora, aquí también podemos analizar directamente si esa función es creciente o decreciente. Cuando x va aumentando, ¿qué le va pasando a la y? Crece, ¿verdad? Por lo tanto, esta función es creciente. Voy a quitar esta de decreciente aquí porque no hay otra manera de que la función se maneje. ¿Y de dónde a dónde va a ser creciente? Tenemos el valor de 2 aquí, por lo tanto va a ser a partir del 2 hasta el infinito. ¿Por qué? Porque si se fijan, esta se va a poder ir hacia el infinito de x, ¿de acuerdo? Ahora, seguimos con el punto. El punto es un máximo o un mínimo. Si ustedes se fijan, esta función como crece, no va a haber un valor máximo porque esta va a seguir creciendo hacia y positiva. Pero si
podemos decir que este es un valor, es el valor más bajo que puede obtener la función. Por lo tanto, tenemos un punto mínimo porque es el más bajo y el punto va a ser 2,0. ¿Sí? Ahorita me van a decir, maestra, ¿por qué lo está poniendo con paréntesis? Porque esto le estoy indicando un punto, es una coordenada, x, y, 2,0. A diferencia de estos que son intervalos, estoy diciendo qué valores sí se toman y qué valores no se toman. ¿De acuerdo? Y por último, esta función será continua o discontinua. En ese tipo de ejercicios, pues si yo inicio mi función, si se fijan, yo aquí puedo seguir y no la despego hasta el infinito, por lo tanto podemos decir que esta función es una función continua. ¿Sí? Y con eso se termina ese tipo de ejercicios. Aquí podemos poner que ese 2, bueno, que ese punto es un mínimo, la función es creciente, la función es continua. Como es muy pequeña la función, pues no tiene tanta información plasmada, pero sí tenemos ya cuándo es el dominio, cuál es el contradominio, en qué puntos de intervalo es creciente, que va del 2 en adelante, ya sabemos cuál es el punto, que en este caso es mínimo, y también sabemos que es una función continua. Y si se fijan, hice todas las características de esta función, ¿sí? Esas son las funciones más comunes, muchachos, y con los elementos que nos podemos encontrar con estos ejercicios. Entonces, bueno, es importante que las tengamos en cuenta para los ejercicios que van a hacer en las siguientes evidencias. ¿Sale? Espero que haya quedado claro. De antemano, si saben o si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber en el Classroom. Saludos.